La clase de este instante tiene que ver con lo que es el tema 8 del contenido programático de lo que es la Cátedra de Derecho Civil 1 Persona. El tema número 8 está identificado con el nombre de Estado Civil. Ya vamos a hablar acá del Estado Civil de las personas, ¿verdad? Y vemos allí su contenido en la pantalla y los efectos que produce ese Estado Civil, qué características tiene. Entonces, fíjense ustedes, vamos a entender entonces una noción de Estado Civil, que el Estado civil es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona que producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad política, frente a una familia y frente a sí mismo, frente a la misma persona, la importancia que reviste el Estado civil. Hay unos antecedentes romanos con relación al Estado civil, ¿verdad? Que en el caso de Roma, y ustedes ya deben haber han tenido alguna noción de esto en su periodo anterior académico, ¿verdad? Que en Roma existían tres estados. Uno era el estado de libertad del hombre libre, es decir, referido a lo que es el status libertatis. Tenemos también el estado de ciudadanía, que es el ciudadano romano, que es el estado civitatis, y tenemos un tercer estado, que es el estado familia, el jefe de familia, ¿verdad? Conocido también como el estatus familiar. Entonces son los tres estados que existían en aquella época pues del derecho romano. De acuerdo con los individuos, de acuerdo a esto, los individuos se clasifican respectivamente en libres o esclavos, ciudadanos o extranjeros. Entonces, en el sentido juris, tenemos entonces pues que los jefes de familia que vienen a ser ya con el estado de familia, jefe de familia, el pater family que se consigue en muchos casos. Tenemos también lo que tiene que ver con aliene juris, que ya que es la persona sujeta a la potestad de un jefe de familia, aquellos que dependen, por supuesto, de un jefe de familia. En Roma se requería tener posición privilegiada, ¿verdad? En los tres órdenes para tener plena capacidad jurídica. Usted debería gozar de los tres estatus allí mencionados, vale decir, el estatus libertatis, el estatus civitatis y el estatus familiar. Debería ser concurrentes los tres, ¿verdad? Para tener esa posición privilegiada dentro de lo que es el derecho romano. Hay unas concepciones modernas con relación al Estado civil, ¿verdad? En sentido amplísimo, que es el conjunto de cualidades o condiciones de las cuales derivan consecuencias jurídicas. En sentido, el concepto amplio quiere decir pues que es el conjunto de cualidades que producen consecuencias jurídicas y que se refieren a la posición del individuo dentro de una comunidad política o su condición dentro de la familia y a la persona considerada en sí misma. Y esto vemos ya aquí una conceptualización mucho más amplia de lo que es el Estado civil. En sentido restringido, un concepto más restringido de Estado civil, pues que es el conjunto de condiciones o cualidades permanentes de las personas que determinan su posición fundamental frente al conglomerado social, especialmente frente al Estado y frente a la familia. En nuestro Código Civil es de la posición o situación de un individuo frente a una determinada familia. Ahí vemos lo que es ya el Estado civil en referencia a nuestro Código Civil vigente. El estatus civitatis, pues, que es el conjunto de cualidades jurídicas que se refieren a su posición en la comunidad política. En este caso, ya es una cualidad jurídica que se tiene. En este caso, la nacionalidad, que es un vínculo pues, de pertenencia a un Estado. Cuando usted dice tengo la nacionalidad venezolana, por decirle, es porque existe un vínculo de pertenencia al Estado venezolano. La ciudadanía, facultad que de ejercer ciertos derechos o derechos políticos, eso es un ciudadano, ¿verdad? La regionalidad, que es el vínculo de pertenencia a una región en específico de un país determinado, en el caso nuestro, por supuesto, de acá de Venezuela. El estatus familiar, ya pues, que es el conjunto de condiciones y cualidades jurídicas relevantes referente a la posición de un individuo dentro de una familia determinada. En este caso, pues, hablamos de parentesco, hablamos de situación frente al matrimonio, hablamos de matrimonio como tal, soltero, casado, separado de cuerpo, viudo, divorciado, ¿verdad? Que vienen a ver. Y aquí es importante tener mucho cuidado y no confundir cuando se habla de estatus, ¿verdad? O de estado civil. Cuando se hace muchas veces la parte o la pregunta para analizar en cuanto al estado civil, todo el mundo se va que si casado, soltero, viudo. No, eso está estrechamente relacionado. Todo ese tipo de condiciones y cualidades o forman parte de lo que es el estatus familiar, ¿ok? Que tiene que ver con familia como tal. Y ahí es donde se van a describir todos esos estatus. Muy bien, en cuanto al parentesco, pues puede ser consanguíneo, ¿verdad? Que por la naturaleza puede ser natural o legal,
puede ser también por la calidad, que puede ser legítimo o ilegítimo, también pues en cuanto al parentesco por afinidad, pues puede ser también pues o un parentesco extraño que no se ha definido en qué rol está exactamente ubicado. Y el estatus personae, pues que es el conjunto de condiciones o cualidades de una persona considerada en sí misma, ya cuando afecta directamente a la persona, cuando está relacionada directamente a la persona misma. Es un ejemplo, pues, es un ser humano, personalidad y derecho de la personalidad, que eso lo vimos también, lo que es personalidad, la identidad, lo que vemos el derecho a la identidad, también identificamos en temas anteriores lo que es la identidad, la localización o sede jurídica, también fue analizado en el tema número 7, en lo que son las sedes jurídicas y las diferentes sedes jurídicas, las condiciones de capacidad, es decir, si esa persona es capaz para, sobre todo, ejercer derechos, ¿verdad? También y también exigir o cuando le exigen deberes por parte del Estado. Entonces esta persona pues tenemos que ver qué condiciones tiene esa capacidad y o digamos esa incapacidad que pudiera tener para ejercer alguno de estos derechos. Las características del derecho civil, pues la primera viene a ser que todo Estado supone una alternativa, por ejemplo, el matrimonio, la naturalización, la adopción, el nacimiento, la edad, demencia inclusive, todo eso pues son alternativas que se presentan dentro de un Estado. En segundo orden de las características tenemos pues que el Estado civil es permanente porque no se pierde mientras no se adquiera otro Estado. Si usted es soltero, por decirte, o soltera, y usted le contrajo un matrimonio, pues ya cambió su Estado civil. Usted deja entonces de ser soltero y ahora pasa a ser casado, pero estando casado después viene la parte pues la separación, el divorcio, cambió nuevamente su estado civil, ya pasa a tener una condición de divorciado, en caso pues de fallecimiento de uno de los cónyuges, tendríamos entonces el estado de también de viudez según sea el caso. La tercera característica, porque el estado civil interesa al orden público, de aquí se derivan tres consecuencias. Una es que es indisponible, ojo con eso, es decir, no se puede disponer de un estado civil, no rige en materia de Estado el principio de la autonomía, de la voluntad. Igualmente es intransigible, es decir, no se puede transferir los derechos y obligaciones derivados del Estado civil, no pueden ser objeto de transacción, no se pueden transar con estos estados. Luego tenemos que es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? No puede adquirirse ni perderse por el transcurso del tiempo, a menos que ocurra una situación que haga, pues evidentemente, evidente ese cambio de estado civil. El otro es que es extrapatrimonial, quiere decir pues, que está fuera del comercio, por lo tanto no es susceptible de relaciones jurídicas patrimoniales. Muy bien. Entonces los efectos y consecuencias del Estado civil, pues el Estado civil influye en la determinación de la capacidad jurídica o goce de las personas, un efecto que produce. Asimismo, pues el Estado civil influye en la determinación de la capacidad de obrar, estrechamente relacionado con influencia en esa determinación. El Estado civil influye decisivamente en la atribución de derechos, poderes y deberes de las personas. Y de esta manera, por supuesto, hemos llegado entonces al final del tema número 8 en cuanto al Estado civil, un tema bastante corto, pero de mucha importancia para el estudio del derecho civil personas. Con esto concluimos entonces el tema número 8 y ahora, bueno, ya vamos preparándonos para unas evaluaciones que vamos a realizar con relación a estos temas que hemos analizado. ¿Ok? Gracias por su atención. Hasta luego.